El trueno retumbó sobre Madrid como si el cielo mismo estuviera furioso conmigo, y en ese instante vi cómo Victoria se alejaba, su silueta recortada contra las luces parpadeantes de la Gran Vía. «No puedes hacerme esto, Carmen». «Eres su madre», gritó ella, su voz rompiéndose como un cristal bajo mis pies. Mi corazón se detuvo porque en ese segundo entendí que el secreto que había guardado durante meses acababa de estallar, dejando mi vida en ruinas, con el sabor amargo de la traición en la boca y el eco de sus palabras resonando en mi alma. Yo era Carmen Ruiz, una mujer de 45 años que había construido su vida en las sombras de la rutina madrileña, un matrimonio estable pero vacío con Javier, mi esposo desde la universidad, y nuestra hija Lucía, de 20 años, que estudiaba arte en la Complutense. Vivíamos en un piso modesto en el barrio de Chamberí, con vistas a la calle Fuencarral, donde los domingos olía a churros y a jazmín de los balcones vecinos. Pero todo cambió el día que Lucía trajo a casa a su nueva amiga, Victoria López, una chica de 22 años con ojos verdes como el manzanares en primavera, y una risa que parecía desafiar las normas invisibles de nuestra sociedad conservadora. «Mamá, es mi mejor amiga de la facultad. Vive sola desde que sus padres se mudaron a Valencia», me dijo Lucía con esa inocencia que aún conservaba, ajena a las tormentas que se avecinaban. Victoria llegó un viernes de octubre con el sol filtrándose a través de las persianas de nuestra sala, cargando una mochila raída y un ramo de margaritas silvestres que había recogido en el Retiro. «Señora Ruiz, gracias por dejarme quedarme unos días. Mi piso se inunda con la primera lluvia», explicó con una sonrisa tímida, pero sus ojos. Dios, esos ojos me atraparon desde el principio. Eran profundos como pozos de secretos andaluces, y en ellos vi un destello de vulnerabilidad que me recordó a mí misma a los 20, cuando bailaba flamenco en las cuevas de Sacromonte antes de casarme y enterrar esa parte de mi ser. Javier estaba de viaje por trabajo, siempre lo estaba, vendiendo vinos por toda Castilla, así que solo éramos nosotras tres, Lucía, Victoria y yo, compartiendo paella casera y anécdotas de la facultad. Aquella noche, mientras Lucía dormía exhausta tras una maratón de series en Netflix, Victoria y yo nos quedamos charlando en la cocina. El reloj marcaba la 1, y el silencio de Madrid nocturno se colaba por la ventana entreabierta. «Sabes, Carmen, Lucía me ha hablado tanto de ti. Dice que eres la mujer más fuerte que conoce», murmuró ella, removiendo el té con una cucharilla que tintineaba como un aviso. Yo reí, pero fue una risa hueca. «¿Fuerte? Solo soy una madre que finge saberlo todo». Y entonces, sin más, su mano rozó la mía sobre la mesa. Fue un roce accidental, o eso quise creer, pero el calor que subió por mi brazo fue como un incendio en la sierra de Guadarrama. Retiré la mano demasiado rápido, y ella se sonrojó, disculpándose con una torpeza adorable. «Perdón, no quise». Pero en ese silencio que siguió, algo se despertó en mí, un anhelo que había reprimido durante décadas bajo capas de deber y convención. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Victoria se instaló en el sofá-cama de la sala, y cada mañana la encontraba en la cocina, preparando café con leche y tostadas con tomate, como si fuera parte de la familia. Lucía estaba encantada, las dos se pasaban horas planeando viajes a Sevilla o discutiendo sobre Goya en el Prado. Yo, en cambio, luchaba contra una corriente subterránea que me arrastraba hacia ella. La veía reír con mi hija, y un nudo de celos irracionales se formaba en mi estómago. ¿Celos? ¿De mi propia hija? Me avergonzaba admitirlo, pero era así. Victoria era fuego, pasión contenida en un cuerpo joven y libre, y yo era cenizas de un amor que se había extinguido en el matrimonio con Javier. Nuestras conversaciones se volvieron íntimas. Le conté sobre mi juventud en Granada, las noches de guitarra y vino tinto, como había renunciado a mis sueños por una vida normal. Ella me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir vista por primera vez en años. Una tarde, mientras Lucía estaba en clase, Victoria y yo salimos a pasear por el Parque del Oeste. El otoño teñía las hojas de oro y rojo, y el viento traía ecos de castañuelas lejanas. Caminamos en silencio al principio, pero luego ella se detuvo frente a una estatua de un ángel caído. «Carmen, ¿alguna vez has sentido que tu vida no es tuya? ¿Que amas a alguien que no deberías?» Su voz era un susurro cargado de peso. La miré y en sus ojos vi mi propio reflejo, el miedo al rechazo, al escándalo en una sociedad donde las mujeres como nosotras aún susurramos nuestros secretos. «Todos los días», respondí, y sin pensarlo tomé su mano.
No fue un beso, no aún, fue un puente entre dos almas perdidas. Regresamos a casa con el corazón latiendo al unísono, y esa noche, mientras Javier llamaba desde Barcelona prometiendo volver pronto, yo me acosté pensando en el aroma de su perfume, a lavanda y mar. Pero los secretos no se guardan solos en Madrid, ciudad de chismes y miradas indiscretas. Javier regresó el miércoles con su maletín lleno de facturas y una sonrisa cansada. Cenamos en familia, con Victoria aún de visita, y la tensión era palpable. Él bromeaba con ella sobre el fútbol, ella era fanática del Atlético como él, pero yo no podía concentrarme. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía un pulso traicionero. Cariño, pareces distraída, comentó Javier, y yo forcé una sonrisa, culpándome por esa debilidad. Lucía, ajena a todo, propuso una noche de cine en casa. Elegimos una vieja película de Almodóvar, todo sobre mi madre, y en la penumbra de la sala, con el sonido de las risas en pantalla, la mano de Victoria rozó la mía bajo la manta. Fue deliberado esta vez. Mi pulgar acarició su palma, y el mundo se redujo a ese toque prohibido. Esa noche, después de que todos durmieran, me levanté sedienta y la encontré en la cocina, bebiendo agua a la luz de la luna que entraba por la ventana. No puedo dormir, dijo ella, y yo supe que no era por el insomnio. Nos miramos y el aire se cargó de electricidad. Victoria, esto no está bien. Lucía es tu amiga, mi hija. Pero mis palabras eran débiles, y ella se acercó su aliento cálido contra mi mejilla. Carmen, desde el primer día supe que eras tú. No ella. Y entonces me besó. Fue suave al principio, un roce de labios que prometía tormentas, y luego profundo, como si estuviéramos bebiendo el uno del otro después de años de sed. Nos separamos jadeantes, con el miedo y la culpa arañando nuestras gargantas. Esto no puede pasar, susurré, pero mi cuerpo traicionaba mis palabras. Regresó a su cama, y yo a la de Javier, pero el sueño no vino, en su lugar, vinieron las lágrimas por lo que acababa de despertar. Los días siguientes fueron una danza peligrosa en el filo de la navaja. Victoria extendió su estancia alegando problemas con su casero, y Lucía, con su generosidad infinita, insistió en que se quedara. Javier, ajeno a la tormenta que bullía bajo nuestra piel, pasaba las noches en el bar de la esquina con sus amigos, hablando de política y el Real Madrid. Yo, en cambio, me convertía en una sombra de mí misma, cocinaba con manos temblorosas, respondía correos de trabajo con errores absurdos, y cada mirada robada a Victoria era un puñal en el pecho. Ella lo sabía, lo veía en cómo evitaba mis ojos durante las comidas familiares, pero en los momentos robados, cuando Lucía salía o Javier dormía la siesta, nos buscábamos como imanes. Una mañana de sábado, mientras el mercado de Chamberí bullía con vendedores gritando tomates maduros, frescos de la Mancha, salí a comprar y Victoria se ofreció a acompañarme. Caminamos por las calles empedradas, con el sol de noviembre calentando nuestras espaldas, y el peso de lo no dicho nos aplastaba. Carmen, anoche soñé contigo, confesó de repente, deteniéndose frente a un puesto de aceitunas. Su voz era un hilo frágil. ¿Qué soñaste? Que corríamos por el Guadalquivir, libres, sin miedos. La imagen me conmovió, yo que había dejado Andalucía por amor, ahora anhelaba esa libertad perdida. Tomé su mano detrás de una pila de cajas, y por un instante Madrid desapareció. Pero al volver a casa, la realidad nos golpeó. Lucía nos esperaba en la puerta con una sonrisa radiante. ¿Dónde estaban? Preparé tortilla. Su inocencia era un recordatorio cruel de nuestra traición. La culpa me devoraba por las noches. Me despertaba sudando, imaginando el rostro de Lucía si supiera. ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que había besado a su amiga? ¿Y Javier? Dios, Javier, que me había dado estabilidad cuando mi familia en Granada me repudió por mis ideas modernas. Recordaba nuestra boda en la Catedral de la Almudena, con velas parpadeando y promesas eternas. ¿Era esto infidelidad? Sí lo era, pero no solo del cuerpo, era del alma, un amor que había florecido en el desierto de mi matrimonio. Victoria y yo nos prometimos discreción, nada más que besos robados, caricias en la penumbra. Pero el deseo es un río desbocado, y pronto, en una tarde de lluvia cuando Lucía y Javier estaban fuera, nos rendimos en la sala. Fue tierno, desesperado, sus manos en mi cintura, mis dedos en su cabello, susurros de te quiero que sellaban nuestro pacto secreto.
Después lloramos juntas abrazadas en el sofá, jurando que lo detendríamos antes de que destruyera todo. Pero los secretos en una familia son como grietas en una fachada barroca, se ensanchan con el tiempo. Lucía empezó a notar cosas, como Victoria y yo compartíamos miradas prolongadas, como yo tarareaba sevillanas antiguas cuando ella estaba cerca. «Mamá, pareces más feliz últimamente». «¿Es por papá?», me preguntó una noche mientras pelábamos patatas en la cocina. Mentí, diciendo que era el otoño, pero su ceja arqueada me delató. Victoria, por su parte, se volvía distante con Lucía, cancelando planes de salidas al rastro por dolores de cabeza. La tensión crecía, y en una cena familiar, explotó el primer conflicto. Javier, con unas copas de más, bromeó sobre las mujeres modernas que no saben lo que quieren. Victoria se tensó y yo defendí, no todos encajamos en moldes antiguos, Javier. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Semanas después el destino nos jugó una mala pasada. Lucía organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Javier en nuestra casa, globos rojos y blancos como la bandera, jamón serrano cortado fino y cava de Rioja. Invitó a amigos del barrio, incluyendo a la familia de Victoria, que había venido de Valencia por sorpresa. La casa bullía de risas y música de Rosalía de fondo, pero yo solo veía a Victoria al otro lado de la sala, con un vestido negro que acentuaba su gracia felina. Nuestras miradas se cruzaron y sentí el tirón irresistible. Me excusé para ir al baño, y ella me siguió minutos después. En el pasillo estrecho nos besamos con urgencia, ajenas al bullicio. «No podemos parar», jadeó ella contra mi cuello. Pero paramos abruptamente cuando oímos pasos. Era Lucía con una bandeja de canapés. «¿Qué hacéis aquí?». Su voz era curiosa, no acusadora, pero el pánico nos congeló. «Nada, solo charlando», balbuceé y Victoria asintió, pálida como un fantasma. Esa noche, después de la fiesta, Javier se emborrachó y confesó, en un arrebato de sinceridad ebria, que había tenido una aventura años atrás con una colega en Bilbao. «Fue un error, Carmen. Te amo». Sus palabras, en lugar de unirnos, me liberaron de la culpa. ¿Hipocresía? Tal vez. Pero me hicieron darme cuenta de que nuestro matrimonio era una fachada, sostenida por la costumbre y el miedo al que dirán. Al día siguiente, con Javier durmiendo la resaca, confronté a Victoria en el balcón. «Tenemos que hablar. Esto nos está destruyendo». Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Carmen, te amo». «Pero Lucía. Ella es mi amiga. Si se entera, la perderé todo». Discutimos en susurros, acusándonos mutuamente de egoísmo, hasta que ella se marchó, diciendo que necesitaba espacio. Su ausencia dejó un vacío en la casa, y en mí. Lucía notó el cambio inmediatamente. «Victoria no responde mis mensajes. ¿Pasó algo?». Mentí de nuevo, pero la semilla de la duda estaba plantada. Días después, recibí un mensaje de Victoria: «Necesito verte. Retiro, banco junto al estanque a las 5». Fui con el corazón en un puño. Madrid estaba envuelta en niebla otoñal, y el parque parecía un lienzo de Monet. Ella esperaba allí, con un abrigo largo y el rostro demacrado. «Carmen, no puedo vivir sin ti, pero tampoco con esta mentira». Nos abrazamos y en ese abrazo planeamos un futuro imposible. Yo dejaría a Javier, ella rompería con Lucía como amiga si era necesario. Pero el destino, cruel como una saeta de Lorca, intervino. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró, un mensaje de Lucía. «Mamá, ¿dónde estás?». Encontré unas fotos en el móvil de Victoria. Tú y ella. Besándose. ¿Qué coño pasa? El mundo se derrumbó en ese instante. Corrí a casa con el pánico atenazándome la garganta y encontré a Lucía en la sala, con el teléfono de Victoria en la mano, lo había dejado olvidado en su prisa por verme. Lágrimas de rabia surcaban su rostro. «¿Cómo pudiste, mamá? Es mi amiga. Mi mejor amiga». Javier entró en ese momento alertado por los gritos y la escena fue un caos, acusaciones volando como platos rotos en una zarzuela. «Infiel. Monstruo», gritaba Lucía, y Javier me miraba con una mezcla de traición y comprensión tardía. Victoria llegó poco después, pálida, y el enfrentamiento fue brutal.
Fuiste tú quien empezó, le espetó Lucía, y Victoria, con voz quebrada, respondió, lo siento, pero la amo. Amo a tu madre. El silencio que siguió fue peor que los gritos, era el fin de todo lo que conocía. La casa en Chamberí se convirtió en un campo de minas emocionales después de esa noche. Lucía se encerró en su habitación durante días, saliendo solo para ir a la universidad o para lanzarme miradas que eran dagas envenenadas. No eres mi madre. Eres una mentirosa, me dijo una vez, y esas palabras se clavaron en mi pecho como espinas de un rosal silvestre. Javier, por su parte, se refugió en el trabajo, regresando tarde con el olor a tabaco y vino en la ropa, evitando cualquier conversación profunda. Hemos fallado los dos, Carmen. Pero esto. Con la amiga de nuestra hija. Es demasiado. Su voz era resignada, como un torero que sabe que la cornada es inevitable. ¿Y Victoria? Pobrecita Victoria, se mudó de vuelta a su piso inundable, cortando todo contacto. Sus mensajes eran ecos fantasmales, te extraño, pero esto nos destruye. Piensa en Lucía. Me sumergí en un abismo de introspección, paseando sola por las calles de Madrid como un fantasma. El Palacio Real me parecía ahora una cárcel dorada, símbolo de mis propias cadenas. Recordaba las enseñanzas de mi abuela en Granada, el amor verdadero no pide permiso, pero duele como el demonio. Ella, que había amado en secreto a una vecina durante la posguerra, me había advertido de los precios que pagan las mujeres como nosotras en una tierra de machismo y crucifijos. ¿Era esto mi herencia? ¿Un amor prohibido que florecía en la oscuridad? Intenté hablar con Lucía, dejando notas bajo su puerta con versos de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero ella las devolvía arrugadas, con una sola palabra, hipócrita. El primer intento de reconciliación fue un desastre. Una semana después del escándalo organicé una cena familiar en el comedor con velas y mi mejor fabada asturiana, herencia de una tía lejana. Javier acudió por obligación, Lucía por hambre contenida. Hablemos, propuse, pero las palabras se atoraron. Lucía explotó primero, ¿cómo pudiste traicionarme así? La traje a casa como a una hermana, ¿y tú? La sedujiste. Sus acusaciones eran justas y ardían. No fue seducción, hija. Fue amor. Algo que no elegí, pero que llegó como una marea. Javier intervino, defendiendo su propia infidelidad pasada. Todos cometemos errores. Pero Lucía lo cortó, tú al menos no te acostaste con mi mejor amiga. La cena terminó en portazos y sollozos, y yo me quedé sola con los platos fríos, preguntándome si valía la pena. Victoria y yo nos vimos en secreto una vez más, en un café discreto de la Latina, rodeados de turistas y el aroma a chocolate con churros. Ella parecía una sombra de sí misma, ojeras profundas, el cabello recogido en un moño deshecho. Carmen, no aguanto más. Lucía me bloqueó, y mi familia. Si se enteran, me desheredan. Son de pueblo, católicos a muerte. Le tomé la mano bajo la mesa, sintiendo su pulso errático. Huyamos. A Barcelona, o a Sevilla. Empecemos de nuevo. Era una fantasía romántica, digna de una novela de Pérez Galdós, pero ella negó con la cabeza. No puedo abandonarla. Lucía es inocente en esto. Discutimos, voces bajas pero feroces, yo la acusé de cobardía, ella de egoísmo. Al final nos separamos con un beso salado de lágrimas y juramos no vernos más. Pero el corazón no obedece juramentos. La comprensión llegó de forma inesperada, como un rayo en la sierra. 2 semanas después, Lucía tuvo un accidente menor, resbaló en el metro de Sol, torciéndose el tobillo. Javier y yo la llevamos al hospital y en la sala de espera, con el olor a desinfectante y el zumbido de las máquinas, ella rompió el hielo. Mamá, duele. No solo el pie. Sus palabras eran un puente frágil. La abracé y por primera vez en meses, no me rechazó. En casa, mientras le ponía hielo, hablamos de verdad. Siento haberte herido, Lucía. Pero Victoria. Ella me hizo sentir viva de nuevo. Lágrimas rodaron por su rostro. La quiero como amiga, pero ahora todo está roto. ¿Por qué no me lo dijiste? Le expliqué mi miedo, al rechazo, al escándalo, a perderla. En esta familia, siempre guardamos secretos.
Papá con su aventura, yo con mis dudas sobre mi matrimonio desde hace años. Ella asintió sorprendida. Sabía lo de papá. Pero lo tuyo. Es diferente. ¿Eres lesbiana, mamá? La palabra colgaba en el aire, cruda y liberadora. Tal vez siempre lo fui, y solo ahora lo acepto. Javier y yo tuvimos nuestra propia reckoning esa noche, en la cocina bajo la luz amarilla de la lámpara. Quiero que seas feliz, Carmen. Aunque no sea conmigo. Sus palabras fueron un bálsamo, no por amor renovado, sino por honestidad. Decidimos separarnos amigablemente, él se mudaría a un piso en Malasaña, y compartiríamos la custodia de Lucía, que ya era adulta pero aún nuestra niña. Ve por ella, me dijo, y en sus ojos vi perdón. No era un final de cuento sino uno humano, lleno de grietas pero sólido. Sin embargo, el drama no había terminado. Victoria reapareció un mes después, en una carta entregada por Lucía. He hablado con ella, me dijo mi hija, con una sonrisa tentativa. Me dolió, pero entiendo. El amor no se elige. La carta de Victoria era poesía en prosa, descripciones de noches en vela, paseos por el templo de Devot imaginándome a su lado, y una confesión: te amo, pero si Lucía no me perdona, me iré de Madrid. El clímax llegó en una noche de tormenta, cuando la llamé y le pedí que viniera. Madrid rugía bajo la lluvia, relámpagos iluminando la sierra. La esperé en la Plaza Mayor, empapada hasta los huesos, con el corazón expuesto como una herida abierta. Ella llegó corriendo con el cabello pegado al rostro, y nos enfrentamos bajo el agua torrencial. No puedo perderte, grité sobre el trueno. Pero Lucía. Ella lo sabe, y lo acepta. Date una oportunidad. Dudó, lágrimas mezclándose con la lluvia, y entonces me besó, un beso que era absolución y promesa. Pero el giro vino después. Javier, que había estado vigilando desde un bar cercano por protección, dijo, intervino. Dejadme hablar. Nos contó su propio secreto. Había sospechado mis sentimientos por mujeres desde nuestra luna de miel, y su aventura fue un escape torpe. Apoyaré esto por Lucía. Por ti. Fue un momento de redención colectiva, inesperado como un fandango en una catedral. Con la bendición tentativa de Javier y la reconciliación frágil con Lucía, Victoria y yo intentamos construir algo real, pero Madrid, con su encanto traicionero, nos puso a prueba una vez más. Nos mudamos juntas a un pequeño ático en Lavapiés, barrio de murales callejeros y olores a especias marroquíes, donde las parejas como nosotras pasaban desapercibidas entre la diversidad. Lucía visitaba los fines de semana, trayendo croissants de la panadería de la esquina y anécdotas de la facultad, y poco a poco, la amistad con Victoria se reconstruyó. Sois raras pero felices, bromeaba ella, y en esas palabras había perdón. Sin embargo, el pasado no se borra con facilidad. La familia de Victoria, esos valencianos devotos con misas dominicales y paellas los domingos, descubrió todo a través de un primo chismoso que nos vio de la mano en el mercado de San Miguel. Su madre llamó voz temblorosa al teléfono: Victoria, esto es un pecado. Vuelve a casa, deja esa aberración. Victoria colgó llorando en mis brazos, y por primera vez vi el abismo de su dolor, rechazada por sangre, por tradición. En España el amor como el nuestro aún es un escándalo, murmuró, y tenía razón. Las noticias corrieron como pólvora en un barril, tías que no contestaban llamadas, un padre que exigía arreglarlo con terapia de conversión. Yo la consolé con historias de mi abuela, que había vivido en las sombras durante décadas, muriendo con el secreto en el pecho. No seremos como ella. Lucharemos. El conflicto se agudizó cuando Lucía, en un acto de lealtad dividida, invitó a la familia de Victoria a una cena de reconciliación en nuestra antigua casa, ahora de Javier. Fue idea suya, un puente entre mundos. Si os quiero a las dos, tengo que unir esto. Preparamos el evento con nervios, gazpacho frío, gambas al ajillo, y una playlist de Joan Manuel Serrat para suavizar el ambiente. Los López llegaron tensos, con cruces en los cuellos y miradas de acero. La madre de Victoria me midió de arriba a abajo: así que tú eres la que sedujo a mi hija. Su voz era veneno dulce como un turrón amargo. Javier, en su rol de mediador neutral, intervino: señora, el amor no seduce, llega. Pero la discusión estalló cuando el padre espetó: esto va contra Dios y la familia.
Victoria se levantó, ojos llameantes. Mi familia es quien me acepta, no quien me juzga. Lucía, en un gesto heroico, defendió: tío, mamá es la mejor persona que conozco. Si la amáis a Victoria, aceptadla. Fue un punto de inflexión. La madre, con voz quebrada, admitió sus propios secretos, un amor juvenil reprimido por la dictadura. Tiempos duros, hija. No quiero que sufras lo mismo. Lágrimas colectivas, abrazos incómodos, y al final de la noche un frágil armisticio. No era perdón total, pero era un comienzo. Javier y yo, en privado, sellamos nuestra separación con papeles firmados en un notario de la calle Preciados, y él encontró consuelo en un nuevo romance con una viuda del barrio, discreto y honesto. Pero el verdadero alto trineo llegó de dentro, mis dudas. Una noche, después de una discusión tonta sobre dinero, el ático era caro, y yo luchaba por encontrar trabajo estable como traductora freelance, Victoria me confesó su miedo más profundo. Carmen, ¿y si esto es un rebote? ¿Y si solo me amas porque eres libre por primera vez? Sus palabras me golpearon como un mazazo. ¿Era verdad? ¿Mi amor por ella era genuino, o una rebelión contra años de represión? Pasé noches en vela, caminando por el puente de Toledo al amanecer, contemplando el río como un espejo de mi alma turbia. Recordaba nuestros momentos, el primer beso en la cocina, las risas en el prado ante las majas de Goya, las promesas bajo la lluvia. No era real. Pero el miedo a herirla de nuevo me paralizaba. Decidí un gesto drástico, una carta a Lucía, detallando mis tormentos internos, pidiendo su consejo como hija y amiga. Ella respondió con sabiduría más allá de sus años: mamá, el amor duele porque es vivo. No lo mates por miedo. Animada, confronté a Victoria en el templo de Devot, bajo las estrellas que titilaban sobre el estanque. Te amo por quien eres, valiente e apasionada, mi musa andaluza en esta ciudad de castillos. Ella lloró y nos reconciliamos con un beso que sabía a eternidad. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, nos lanzó una última curva. Javier enfermó repentinamente, un problema cardíaco diagnosticado en el hospital clínico. En la sala de cuidados intensivos con tubos y monitores pitando, nos reunimos todos, Lucía, Victoria, yo, incluso los López por Zoom desde Valencia. Perdóname por no ser el marido que merecías, murmuró él, débil pero lúcido. Le tomé la mano: fuiste el padre que Lucía necesitaba. Y mi amigo. Fue un momento de cierre, humano y desgarrador. Se recuperó mudándose a un piso adaptado, pero el susto nos unió como familia extendida, más allá de la sangre. Victoria y yo, fortalecidas, planeamos un futuro, un viaje a Granada, a las cuevas donde bailé de joven, para honrar mis raíces. Lucía se unió como puente vivo. En las ramblas de la Alhambra, bajo el sol andaluz, bailamos flamenco improvisado, riendo hasta las lágrimas. No era un final perfecto, los prejuicios persisten, las dudas susurran, pero era nuestro, romántico, humano, con el sabor salado del esfuerzo y la dulzura de la aceptación. Mirando atrás, desde este ático en Lavapiés donde el sol de la mañana pinta de oro las paredes agrietadas, me pregunto si todo valió la pena. Madrid, con sus plazas eternas y sus lluvias repentinas, ha sido testigo de mi transformación, de esposa sumisa a mujer que abraza su verdad, aunque duela. Lucía florece ahora con un nuevo círculo de amigos en la facultad, y su perdón, ganado con paciencia y honestidad, es el mayor regalo. Javier, recuperado, visita los domingos con torrijas caseras y chistes malos, recordándonos que las familias se reinventan, no se rompen. Victoria y yo hemos tejido una vida modesta pero rica, mañanas de café en la terraza, tardes traduciendo poesía de Lorca mientras ella pinta acuarelas de nuestras calles. Los conflictos no han desaparecido, discusiones por celos residuales, llamadas de la familia de ella con sermones velados, pero los enfrentamos juntas, con la ferocidad de leonas. Una vez, en una manifestación del orgullo en Chueca, marchamos de la mano, banderas arcoíris ondeando como promesas. Lucía se unió gritando consignas, y en ese mar de colores sentí por primera vez que pertenecía. El clímax inesperado, ese que aún me estremece, ocurrió hace un mes. Recibí una carta de mi tía abuela en Granada, la última viva de mi linaje materno. Querida Carmen, tu abuela me contó todo antes de morir. Ama sin miedo como ella no pudo. Adjuntaba un relicario con una foto desvaída, dos mujeres jóvenes, abrazadas en una fiesta de feria, sonrisas desafiantes.
Era ella y su amor secreto. Lloré esa noche compartiendo la historia con Victoria y Lucía alrededor de una mesa improvisada. Somos parte de algo más grande, dijo Lucía, y tenía razón. Nuestras historias se entrelazan como hilos en un tapiz andaluz: dolor, traición, redención. Hoy, mientras escribo esta confesión catártica, esta historia real, que quizás algún día publique en un blog anónimo, Victoria duerme a mi lado, su respiración un ritmo suave como una guitarra flamenca. Lucía acaba de mandar un mensaje: cena en el Botánico mañana. Traed vino. Javier responde con un emoji de pulgar arriba. No es un cuento de hadas, es vida, con sus espinas y sus rosas. He traicionado, he herido, he amado con fiereza. Pero en este amor lesbiano, nacido de las cenizas de un secreto, he encontrado mi yo verdadera. Y si el trueno vuelve a rugir sobre Madrid, no huiré. Bailaré bajo la lluvia con Victoria en mis brazos, sabiendo que el amor, aunque controvertido y doloroso, es lo que nos hace humanos. Fin.